A veces el cansancio no viene de lo que hacemos, sino de lo mucho que intentamos controlar. No es un agotamiento del cuerpo, sino algo más profundo, más silencioso. Un cansancio que aparece cuando llevas demasiado tiempo sosteniendo la vida con los puños cerrados. Tal vez lo has sentido. Esa sensación de estar siempre empujando, siempre ajustando, siempre intentando que todo encaje. Y cuanto más lo intentas, más resistencia encuentras. No hay reproche en esto, no hay error. Es humano. Desde muy temprano nos enseñaron que la vida se conquista, que si algo no funciona hay que insistir más, esforzarse más, apretar los dientes. Nos dijeron que la voluntad lo puede todo, y durante un tiempo lo creemos. Creemos que si empujamos lo suficiente, la realidad cederá. Pero llega un momento y suele que llegar después de muchas pérdidas, muchos intentos, muchas decepciones en que el cuerpo y el alma ya no quieren seguir luchando. Hay personas que llegan aquí después de una ruptura, otras después de una enfermedad, otras simplemente después de darse cuenta de que, aun habiendo hecho todo bien, no sienten paz, no sienten sentido. Y entonces aparece una pregunta silenciosa, casi vergonzosa. Y si no se trata de esforzarme más, imagina por un momento una flor, no una idea abstracta, sino una flor real, viva. Si intentas abrirla con las manos, no la ayudas a florecer, la rompes. La vida funciona de una forma parecida. Hay procesos que no responden a la fuerza. Hay momentos que no se abren con presión. Y sin embargo, seguimos empujando, como si no supiéramos hacer otra cosa. El budismo observa este gesto humano con una mirada tranquila. No lo condena, no lo corrige, solo lo mira. Y al mirarlo, nos invita a mirar también, a darnos cuenta de cuánta tensión hay en nuestros actos cotidianos, en la forma en que hablamos, en cómo esperamos, en cómo amamos, en cómo sufrimos. Forzarnos siempre es evidente. A veces se disfraza de responsabilidad, de compromiso, de no rendirse. A veces forzamos una relación que ya no respira. Forzamos una etapa que ya terminó. Forzamos una versión de nosotros mismos que ya no existe. Y todo eso cansa. Cansa profundamente. Cuando algo no fluye, nuestra primera reacción suele ser empujar más fuerte. Creemos que la solución está en aumentar la presión, pero muchas veces eso solo crea más fricción, más desgaste, más dolor. No porque estemos haciendo algo mal, sino porque estamos intentando nadar contra una corriente que no se detiene por nuestra voluntad. El budismo no propone huir de la vida ni quedarse inmóvil. No invita a la pasividad ni al abandono. Propone algo más sutil y, por eso mismo, más difícil dejar de luchar contra lo que es. Observar, respirar, reconocer el momento presente sin exigirle que sea distinto. La mayoría de las veces forzamos porque tenemos miedo. Miedo a perder. Miedo a no ser suficientes. Miedo a que si soltamos, todo se derrumbe. Ese miedo se instala en el cuerpo, en la mente, y desde ahí dirige nuestras decisiones. Pero el miedo no trae claridad, solo tensión, solo ruido. Cuando, aunque sea por un instante, dejamos de pelear con lo que está pasando, algo se suaviza por dentro. No porque el problema desaparezca, sino porque ya no estamos empujándolo con el pecho. Aparece un espacio, y en ese espacio, la mente ve mejor, el corazón se calma, las decisiones nacen de otro lugar. Aceptar no es resignarse. Aceptar no es decir da igual. Aceptar es ver con honestidad. Es dejar de gastar energía en negar lo evidente. Es como cuando empieza a llover.
Puedes enfadarte con el cielo o puedes abrir un paraguas. La lluvia no cambia, pero tu experiencia sí. Esta enseñanza atraviesa tanto el budismo como otras tradiciones antiguas. Nos recuerda que la vida tiene su propio ritmo, que no todo responde a nuestros tiempos, que hay procesos que maduran en silencio, como una fruta en el árbol. Si la arrancas antes, está verde. Si esperas, cae sola. Escuchar ese ritmo requiere algo que hemos olvidado: paciencia. No la paciencia tensa del que aguanta, sino la paciencia tranquila del que confía. Confía en que no todo depende de su control. Confía en que la vida no es un enemigo al que hay que vencer. Muchos de los momentos más importantes de tu vida no los planeaste. Llegaron cuando no estabas buscando. Un encuentro, una comprensión, una decisión que cambió todo. La vida no se deja domesticar. Es más parecida al agua. Si intentas atraparla con fuerza, se escurre. Si dejas las manos abiertas, permanece. Cuando dejamos de forzar, empezamos a escuchar. Escuchamos el cuerpo, que muchas veces pide descanso y no lo recibe. Escuchamos las emociones, que no necesitan ser corregidas, solo reconocidas. Escuchamos a los demás sin intentar cambiarlos. Y en esa escucha algo se ordena. El sufrimiento, dice el budismo, no siempre nace de lo que ocurre, sino de nuestra resistencia a que ocurra, de querer que la realidad sea distinta a lo que es. En esa lucha perdemos energía, claridad, serenidad, y no porque seamos débiles, sino porque estamos peleando contra algo que no se opone, que simplemente es. Soltar un poco no significa perder el rumbo. A veces es exactamente lo contrario. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada desde hace años. Entra aire, entra luz, y no has tenido que empujar nada. Tal vez no se trata de hacer menos esfuerzo, sino de dejar de forzar, de actuar desde la calma, no desde la desesperación, de confiar en que hay una inteligencia más amplia que la nuestra moviendo las cosas, y que cuando caminamos con ella, en lugar de contra ella, algo profundo se aquieta. Este no es un mensaje para quien busca fórmulas rápidas, es para quien ya se cansó de luchar, para quien ha sufrido lo suficiente como para estar dispuesto a mirar de otra manera, para quien no quiere promesas vacías, sino comprensión. Aquí no hay prisa, no hay exigencia, solo una invitación suave. Observa dónde estás empujando la vida y pregúntate, sin juicio, ¿qué pasaría si soltaras un poco? En ese gesto pequeño, casi imperceptible, comienza algo distinto, una libertad silenciosa, una comprensión que no grita, una paz que no depende de que todo salga como esperas, sino de que dejes de pelear con lo que ya está aquí. Cuando observamos con honestidad ese impulso de controlar, tarde o temprano aparece algo más profundo sosteniéndolo. No es la fuerza, no es la disciplina, no es la ambición, es el miedo, un miedo antiguo, silencioso, que rara vez nombramos, pero que guía muchos de nuestros movimientos. El miedo a perder, el miedo a quedarnos solos, el miedo a no ser suficientes, el miedo a que, si no vigilamos la vida de cerca, algo esencial se nos escape. Este miedo no siempre se presenta como angustia evidente. A veces se disfraza de previsión, de responsabilidad, de solo quiero que todo esté bien. Pero en el fondo hay una inquietud constante, una sensación de amenaza difusa, como si el mundo fuera un lugar inestable que solo se sostiene mientras lo sujetamos con fuerza. Y vivir así cansa, no porque la vida sea peligrosa, sino porque creemos que depende exclusivamente de nuestro control.
El budismo no nos pide eliminar el miedo, tampoco nos señala por sentirlo. Lo reconoce como parte natural de la experiencia humana. Sentir miedo no es un fallo del carácter ni una debilidad espiritual. Es una reacción comprensible cuando nos enfrentamos a la incertidumbre. El problema no es el miedo, sino vivir obedeciéndolo sin darnos cuenta. Cuando el miedo toma el timón, empezamos a forzar. Forzamos respuestas, decisiones, relaciones, resultados. Queremos certezas inmediatas, queremos garantías, queremos asegurarnos de que nada se rompa, de que nadie se vaya, de que el dolor no vuelva. Pero cuanto más intentamos blindarnos, más rígidos nos volvemos. Y lo rígido, tarde o temprano, se quiebra. Hay un tipo de cansancio muy particular que nace de aquí. No es el cansancio de haber hecho mucho, sino el de haber estado siempre en alerta, siempre anticipando, siempre corrigiendo, siempre pensando en lo que podría salir mal. Es un cansancio que no se va durmiendo, porque vive en la mente, no en el cuerpo. El budismo observa este estado con una pregunta sencilla: ¿qué estás intentando proteger? A veces creemos que protegemos nuestra estabilidad, pero en realidad estamos protegiendo una idea, una imagen de cómo deberían ser las cosas, de cómo debería ser nuestra vida, de cómo deberíamos ser nosotros mismos. Y cuando la realidad no coincide con esa imagen, aparece la tensión. Forzamos porque tememos el vacío. Tememos el momento en el que no sepamos qué hacer, el momento en el que no tengamos respuestas. Pero ese espacio incierto, que tanto evitamos, es también el lugar donde puede aparecer algo nuevo, algo que no nace del control, sino de la comprensión. En el budismo se habla de observar el miedo sin enfrentarlo, sin huir de él, mirarlo como quien mira una nube pasar, no para que desaparezca, sino para entender su naturaleza. El miedo cambia, se mueve, a veces se intensifica, a veces se disuelve. No es sólido, aunque así lo sintamos. Cuando no lo observamos, el miedo se vuelve mandato. Nos dice qué hacer, qué evitar, qué sostener a toda costa. Pero cuando lo miramos con atención, pierde parte de su poder. No porque lo dominemos, sino porque dejamos de confundirlo con la realidad. Muchas personas confunden control con seguridad, pero el control es frágil. Depende de que todo salga como esperamos. La seguridad profunda, en cambio, no viene de que nada cambie, sino de saber que puedes atravesar el cambio. Y esa seguridad no se construye empujando la vida, sino confiando poco a poco en tu capacidad de estar presente en ella. Forzamos las relaciones por miedo a la soledad. Forzamos decisiones por miedo a equivocarnos. Forzamos etapas por miedo a quedarnos atrás. Y en ese forzar, a veces perdemos lo que más queríamos cuidar, porque el miedo no sabe proteger sin apretar. Hay un momento, y suele llegar después de mucho desgaste, en el que algo dentro se rinde, pero no por debilidad, se rinde por comprensión. Comprende que vivir en estado de defensa permanente no es vivir, que no se puede amar con los puños cerrados, que no se puede descansar mientras todo es una amenaza. El budismo nos invita a otro gesto: bajar la guardia interior. No de golpe, no de manera ingenua, poco a poco, con conciencia, darnos permiso para no saber, para no controlar, para respirar en medio de la incertidumbre sin intentar resolverla de inmediato. Cuando hacemos eso, algo cambia en la forma en que nos relacionamos con el miedo. Ya no es un enemigo al que hay que vencer, ni una señal de que algo va mal. Es una emoción más, una visita pasajera, a veces incómoda, sí, pero no peligrosa. Y desde ese lugar,
la vida empieza a sentirse un poco menos hostil, no porque deje de doler, sino porque dejamos de interpretarlo todo como una amenaza. La tensión baja, la mente se aquieta, el cuerpo responde. Aparece una calma que no depende de tener todas las respuestas, sino de aceptar que no las necesitas ahora. Este es un paso silencioso, casi invisible. Nadie lo aplaude. No se nota desde fuera, pero por dentro es profundo. Es el momento en que dejas de preguntarte cómo controlar la vida y empiezas a preguntarte cómo estar en ella. Y en ese cambio de pregunta, el miedo ya no dirige el camino. Acompaña, tal vez, pero no manda. La vida sigue siendo incierta. Pero tú ya no estás peleando con esa incertidumbre. La estás habitando. Desde aquí, algo empieza a aflojarse. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas que lo esté. Y en ese espacio más amplio, más honesto, comienza a aparecer una comprensión nueva, más humana, más amable. Cuando dejamos de empujar por un momento y miramos con más amplitud, aparece una verdad sencilla que, aunque la conocemos, rara vez aceptamos del todo. Nada permanece, todo cambia, todo se mueve, todo nace, se transforma y se disuelve. El budismo llama a esto impermanencia, no como una idea filosófica distante, sino como una descripción directa de la vida tal como es. Lo vemos en el cuerpo, que envejece sin pedir permiso, en las emociones, que llegan intensas y luego se van, en las relaciones, que mutan, se profundizan, se desgastan o terminan, en las etapas de la vida que no regresan. Y aún así, una parte de nosotros se resiste, quiere que algo dure un poco más, que no cambie, que se quede como está. Esa resistencia es comprensible. Nos apegamos porque algo nos dio sentido, compañía, identidad, porque en ello encontramos refugio. El problema no es amar lo que llega, sino exigirle que no se vaya. Cuando la realidad no cumple ese pedido imposible, aparece el sufrimiento. El budismo no presenta la impermanencia como una amenaza, sino como una condición natural. No hay castigo en el cambio, no hay error. La flor no cae porque esté mal hecha, sino porque su tiempo ha pasado. La noche no llega porque el día fracasó, sino porque el ciclo continúa. Sin embargo, cuando intentamos congelar la vida, la experiencia se vuelve dura. Es como querer detener un río con las manos. Cuanto más fuerza usamos, más evidente se vuelve nuestra impotencia. Y esa lucha constante nos agota, no porque el río sea cruel, sino porque estamos luchando contra su naturaleza. Muchas personas llegan a este punto después de una pérdida, una relación que terminó, un rol que ya no existe, un sueño que no se cumplió. Y la pregunta aparece: ¿por qué duele tanto? Duele porque no solo perdimos algo, sino porque nos resistimos a aceptar que podía terminar. Duele porque queríamos que fuera permanente en un mundo que no lo es. El budismo invita a mirar el cambio de frente, sin dramatizarlo y sin minimizarlo, a reconocer que todo lo que aparece está destinado a transformarse, no para vivir con miedo, sino para vivir con presencia. Cuando sabes que algo es transitorio, lo habitas de otra manera, lo cuidas sin poseerlo, lo disfrutas sin exigirle que te garantice el futuro. La impermanencia también nos incluye. No somos los mismos que hace 10 años, ni siquiera los mismos que ayer. Cambian nuestras ideas, nuestras prioridades, nuestras heridas. Aferrarnos a una versión antigua de nosotros mismos puede ser tan doloroso como aferrarnos a una persona que ya no está.
A veces incorporarme porque seguimos intentando vivir desde un lugar que ya no nos representa. Aceptar la impermanencia no es volverse frío ni distante, es volverse real. Es dejar de pedirle a la vida promesas que no puede cumplir. Y al hacer eso, algo se suaviza. La exigencia baja. El resentimiento se disuelve. La energía que antes gastábamos resistiendo queda disponible para vivir. Hay una paradoja profunda aquí. Cuando aceptamos que todo cambia, dejamos de tenerle tanto miedo a perder, porque comprendemos que la pérdida no es una anomalía, sino parte del movimiento, y en ese entendimiento aparece una libertad inesperada. Ya no vivimos aferrados a que nada se mueva, aprendemos a movernos con ello. El budismo compara la vida con las estaciones. Ninguna se queda para siempre. Cada una tiene su belleza y su dificultad. Pretender que sea siempre primavera es negar la naturaleza del mundo. Pero cuando aceptas el invierno, descubres silencios, profundidades, descansos que antes no veías. La impermanencia también nos enseña algo importante sobre el dolor. El dolor no es permanente, aunque cuando lo vivimos parezca eterno. Las emociones intensas cambian, se transforman. No porque las forcemos a irse, sino porque esa es su naturaleza. Saber esto no elimina el dolor, pero lo hace más transitable. Nos permite no añadirle desesperación. Muchas veces sufrimos no solo por lo que duele, sino por el miedo a que ese dolor nunca termine. La impermanencia nos recuerda, sin prometer milagros, que nada se queda igual, ni siquiera el sufrimiento. Y esa comprensión, cuando llega al corazón, trae un alivio silencioso. Aceptar el cambio no significa aprobarlo todo ni decir que todo está bien. Significa dejar de pelear con lo inevitable. Significa reconocer que la vida no nos debe estabilidad, pero nos ofrece experiencia, y que nuestra tarea no es detener el movimiento, sino aprender a caminar dentro de él. Cuando dejamos de exigir permanencia, la vida deja de sentirse como una amenaza constante, no porque se vuelva segura, sino porque dejamos de pedirle que no cambie. Y en ese gesto de aceptación, aparece una calma distinta. No la calma de tener todo bajo control, sino la calma de comprender cómo funciona la realidad. Desde aquí, la pregunta ya no es cómo evitar el cambio, sino cómo relacionarnos con él sin rompernos, cómo soltar cuando toca, cómo cuidar sin poseer, cómo amar sabiendo que todo es frágil. Esta comprensión no llega de golpe, llega en capas, a través de pérdidas, de despedidas, de silencios. Pero cada vez que dejamos de resistir un poco, la vida se vuelve menos pesada, más honesta, más vivible. Y así, sin promesas grandiosas, la impermanencia deja de ser una amenaza y se convierte en una maestra, no porque enseñe con palabras, sino porque nos muestra, una y otra vez, que todo fluye, y que quizá la paz no esté en detener ese flujo, sino en aprender a movernos con él. Cuando empezamos a aceptar que la vida cambia y que resistirla solo nos desgasta, surge una pregunta natural, casi inevitable si no se trata de forzar. Entonces, ¿cómo vivir? ¿Cómo actuar sin empujar? ¿Cómo movernos sin luchar contra la corriente? Aquí aparece una enseñanza antigua, sencilla en apariencia, pero profunda en su comprensión, el arte de no forzar. En la tradición taoísta se le llama Wu Wei. En el budismo, aunque las palabras cambian, la esencia es la misma. No se trata de no hacer nada, ni de quedarse al margen de la vida. Se trata de actuar desde la armonía con el momento, no desde la ansiedad de controlarlo. Es un hacer que no nace de la urgencia, sino de la atención. A veces creemos que si no estamos empujando,
estamos fallando, que si no intervenimos, todo se desordena. Pero la vida no siempre necesita nuestra presión. Muchas veces necesita nuestra presencia, estar, ver, escuchar, respirar antes de actuar. El no forzar comienza ahí, en ese pequeño espacio entre el impulso y la acción. El budismo habla de actuar con atención plena. Esto significa estar realmente conectados con lo que está sucediendo, no con lo que tememos que suceda ni con lo que deseamos que suceda. Cuando actuamos desde esa conexión, nuestras acciones son más precisas, más justas, más humanas, no porque sean perfectas, sino porque están alineadas con la realidad del momento. El Wu Wei no es una técnica, es una comprensión. Es entender que la vida tiene su propia inteligencia, que no todo depende de nuestra voluntad, que hay ritmos que no se pueden acelerar sin consecuencias, como el cuerpo. Puedes obligarlo a seguir cuando está agotado, pero tarde o temprano te pasará la factura. Escucharlo no es rendirse, es cuidarlo. Forzar suele nacer de una mente adelantada, una mente que vive en el futuro, intentando resolverlo antes de que llegue. El no forzar nos devuelve al presente, a lo que está pasando ahora. Y en ese ahora, muchas de las cosas que creíamos urgentes pierden fuerza, no porque desaparezcan, sino porque las vemos con más claridad. El budismo enseña que hay momentos para actuar y momentos para esperar. No todos los silencios son evasión. No todas las pausas son pérdida de tiempo. A veces, no hacer nada es la acción más sabia. No porque renunciemos, sino porque comprendemos que intervenir ahora solo añadiría confusión. Imagina un lago. Si el agua está turbia y metes la mano para limpiarla, solo levantarás más sedimento. Si esperas, si dejas que el agua se asiente, la claridad vuelve sola. El no forzar funciona así. No impone claridad, la permite. Esta forma de vivir requiere valentía, porque va en contra de lo que nos enseñaron. Nos dijeron que el valor está en insistir, en resistir, en no detenerse. Pero el budismo señala otra forma de fuerza, la fuerza de saber parar, la fuerza de no reaccionar de inmediato, la fuerza de confiar en que no todo se resuelve empujando. Cuando empezamos a practicar este arte, algo cambia en nuestra relación con los problemas. Dejamos de verlos como enemigos que hay que vencer y empezamos a verlos como procesos que hay que comprender. No porque nos resignemos, sino porque entendemos que cada situación tiene su tiempo. El no forzar también se manifiesta en cómo nos tratamos a nosotros mismos, en dejar de exigirnos ser alguien que ya no somos, en permitirnos aprender sin castigarnos por no saber, en descansar sin culpa. Muchas veces somos más duros con nosotros que con la vida misma. Actuar sin forzar no significa actuar poco. Significa actuar desde un lugar más silencioso, desde una mente menos tensa, desde un corazón que no necesita resultados inmediatos para sentirse en paz. Cuando actuamos así, incluso el error se vuelve maestro, no amenaza. El budismo no propone una vida sin desafíos, propone una forma distinta de atravesarlos, una forma que no nos rompa por dentro, que no nos obligue a vivir en permanente fricción, que nos permita adaptarnos sin perder dignidad. A medida que esta comprensión se asienta, empezamos a notar algo sutil. Muchas cosas se ordenan solas cuando dejamos de intervenir compulsivamente. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque dejamos de estorbar su movimiento natural. No forzar es aprender a remar con el río, no contra él. Hay momentos en los que hay que remar, sí, y hay otros en los que basta con sostener el remo y dejarse llevar un poco. Saber distinguir esos momentos es sabiduría.
Y esa sabiduría no se aprende en libros, sino observando, equivocándose, ajustando el Wu Wei en su esencia más profunda. No es una filosofía exótica, es una invitación íntima. Confía en que no tienes que controlar cada detalle para estar a salvo. Confía en que la vida no es un problema a resolver, sino una experiencia a habitar. Cuando empezamos a vivir así, algo se relaja en el cuerpo, la respiración se vuelve más amplia, la mente más espaciosa, las decisiones más simples, no porque tengamos menos cosas, sino porque ya no estamos luchando con ellas. Y desde ese lugar, el camino se siente distinto, más humano, más honesto, más vivible. No porque no haya obstáculos, sino porque dejamos de empujarlos con miedo. Este arte de no forzar no promete resultados rápidos. Promete algo más profundo: coherencia. La sensación de que tu forma de vivir ya no está en guerra con la vida misma. Hay una confusión muy común que aparece cuando hablamos de soltar, de aceptar, de no forzar. Una confusión que pesa mucho, porque toca directamente nuestra identidad. Pensamos que si dejamos de insistir, estamos renunciando, que si aceptamos, estamos perdiendo, que si soltamos, algo esencial se nos escapa para siempre. Pero esta idea nace del miedo, no de la comprensión. El budismo observa este malentendido con paciencia. No lo corrige con dureza, simplemente muestra una y otra vez que soltar no es abandonar el camino, sino dejar de caminar contra uno mismo. Hay una gran diferencia entre rendirse por desesperación y soltar por lucidez. La primera apaga, la segunda libera. Muchas personas han pasado años forzando situaciones que ya no podían sostenerse, relaciones que dejaron de nutrir, trabajos que ofrecían seguridad, pero robaban sentido, expectativas heredadas que ya no encajaban con lo que sentían por dentro. Y aún así, seguían ahí, no por amor, sino por miedo a lo que vendría después. Soltar no es olvidar, no es negar lo vivido, no es decir que no importó. Soltar es reconocer que algo cumplió su ciclo, que hubo un aprendizaje, que hubo un vínculo, que hubo una etapa, y que seguir aferrado solo prolonga el dolor. El budismo no pide borrar el pasado, pide dejar de vivir atrapado en él. A veces creemos que si soltamos, nada ocupará ese lugar, que quedará un vacío insoportable, pero ese vacío ya está ahí. Incluso cuando seguimos forzando, la diferencia es que cuando soltamos, el vacío deja de ser una herida abierta y se convierte en espacio. Y donde hay espacio, algo puede respirar. Aceptar no es decir me conformo, aceptar es decir veo con claridad. Es dejar de pelear con lo que ya ocurrió. Es reconocer los límites sin convertirlos en castigo. Hay cosas que no dependen de nosotros, y aceptar eso no nos hace débiles, nos hace honestos. El budismo insiste en esta distinción porque sabe cuánto sufrimiento nace de confundir aceptación con derrota. Aceptar es el primer paso para actuar con sabiduría. Mientras negamos la realidad, actuamos a ciegas. Cuando la vemos tal como es, incluso si no nos gusta, nuestras decisiones se vuelven más precisas. Soltar una relación no significa que fracasaste. Significa que escuchaste. Soltar una idea de ti mismo no significa que te perdiste, sino que estás cambiando. Soltar un sueño no cumplido no significa que no valieras lo suficiente, sino que la vida tomó otro rumbo. El sufrimiento aparece cuando interpretamos el cambio como una condena personal. Hay una imagen antigua que se repite en muchas tradiciones: la mano cerrada y la mano abierta. Con la mano cerrada intentas retener,
proteger, asegurar. Con la mano abierta puedes recibir, soltar, adaptarte. La mano cerrada se cansa rápido. La abierta descansa incluso cuando sostiene. Cuando dejamos de forzar, no nos quedamos inmóviles. Nos movemos de otra manera. Dejamos de empujar puertas cerradas y empezamos a notar las que ya están entreabiertas. Dejamos de gastar energía en sostener lo insostenible y la usamos para cuidarnos, para comprender, para avanzar con más coherencia. El budismo no propone una vida sin esfuerzo, sino una vida sin fricción innecesaria. Hay esfuerzos que construyen y hay esfuerzos que desgastan. La diferencia no está en la cantidad de energía que usamos, sino en el lugar desde donde la usamos. Cuando el esfuerzo nace del miedo, rompe. Cuando nace de la claridad, sostiene. Soltar también implica duelo. No hay atajos. Dejar ir algo importante duele. Y el budismo no romantiza ese dolor ni intenta anestesiarlo. Lo reconoce como parte del proceso. Pero también nos recuerda que el dolor se vuelve sufrimiento cuando nos aferramos a que no debería estar ahí. Hay personas que permanecen años en situaciones que las lastiman porque creen que irse sería fracasar. Pero quedarse, a veces, es una forma lenta de desaparecer. Soltar, en cambio, puede ser el primer acto de honestidad profunda con uno mismo. Cuando soltamos, no siempre sentimos alivio inmediato. A veces lo primero que aparece es el vértigo, el no saber, el silencio. Pero si nos quedamos ahí sin huir, ese silencio empieza a hablar. Y lo que dice no suele ser aterrador, suele ser simple. Ya no tienes que sostener esto. El budismo confía en que la vida no se reduce cuando soltamos, se reorganiza, se reacomoda. A veces de formas que no entendemos al principio, pero lo que llega después suele ser más acorde con quienes somos ahora, no con quienes fuimos. Soltar no es un acto puntual, es un proceso. A veces se soltamos con la cabeza, pero el corazón tarda. Y eso también está bien. No hay prisa, no hay examen. Cada uno suelta a su ritmo. Cuando dejamos de forzar y permitimos que algo termine, no estamos perdiendo el camino. Estamos permitiendo que el camino continúe. Y en esa continuidad, aunque al principio no lo veamos, hay una coherencia más profunda que la de cualquier plan. Soltar no es caer al vacío, es dejar de colgarse de lo que ya no sostiene. Y en ese gesto, lento y honesto, empieza una forma distinta de firmeza, una que no depende de controlar, sino de confiar en que puedes caminar con menos peso. Vivimos en una época que habla constantemente de felicidad. Se nos presenta como un objetivo, como una meta que deberíamos alcanzar si hacemos lo correcto, si pensamos de cierta manera, si seguimos los pasos adecuados. Hay frases, métodos, promesas rápidas y, sin embargo, muchas personas que han seguido todo eso siguen sintiéndose vacías, cansadas, desconectadas. No porque hayan fallado, sino porque quizá la pregunta está mal planteada. El budismo observa esta búsqueda con una calma casi desconcertante. No niega el deseo de estar bien. No dice que la felicidad sea un error, pero señala algo que incomoda cuanto más la perseguimos, más se aleja. No porque sea cruel, sino porque no funciona como un objeto que se pueda atrapar. Aquí aparece una paradoja profunda. Cuando conviertes la felicidad en una meta, estás diciendo, sin darte cuenta, que ahora no es suficiente, que este momento, tal como es, no basta. Y desde esa sensación de carencia empiezas a correr. Buscas experiencias, logros, relaciones, estados emocionales que prometen completarte.
pero lo que consigues dura poco y luego vuelve la búsqueda. El budismo explica que el sufrimiento no nace del deseo en sí, sino del apego al resultado, del creer que necesitas que algo ocurra para estar en paz. Cuando pones tu bienestar en el futuro, el presente se vuelve un obstáculo, algo que hay que atravesar rápidamente para llegar a otra cosa. Muchas personas viven así durante años, siempre en movimiento, siempre persiguiendo, y cuando por fin alcanzan eso que querían, aparece una satisfacción breve, seguida de otra inquietud. No porque sean ingratas, sino porque la estructura misma de la persecución genera insatisfacción. El budismo no propone dejar de desear, propone dejar de esclavizarse al deseo. Puedes tener sueños, proyectos, anhelos. Lo que cambia es la relación con ellos. Ya no son una condición para sentirte vivo, sino una expresión de lo que ya está vivo en ti. Cuando dejas de buscar la felicidad como algo separado de este momento, algo se suaviza. No porque todo se vuelva agradable, sino porque dejas de pelear con lo que es. Empiezas a notar que hay calma en lo simple, en una conversación honesta, en una taza de té, en un instante de silencio. Hay una frase que resume esta comprensión con mucha sencillez cuando dejas de buscar la felicidad. La felicidad te encuentra no como un premio, sino como una consecuencia natural de dejar de resistir el presente. Esto no significa conformarse con cualquier cosa ni negar el dolor. Significa no añadirle una exigencia innecesaria a la experiencia. El dolor duele, la pérdida pesa, la soledad se siente. Pero cuando no les exigimos que desaparezcan para poder vivir, algo cambia en la forma en que los habitamos. El budismo nos invita a hacer amistad con el momento presente, no porque sea perfecto, sino porque es real. Y es el único lugar donde la vida ocurre. Cuando dejamos de vivir esperando que algo nos haga felices, empezamos a notar lo que ya está aquí. La paradoja es que muchas personas, al soltar esa persecución, empiezan a sentirse más en paz. No porque su vida cambie radicalmente, sino porque su relación con ella se vuelve menos exigente, menos tensa, más honesta. Buscar la felicidad como un ideal puede alejarnos de la experiencia viva. Nos convierte en espectadores de nuestra propia vida, siempre pensando en lo que falta. El budismo propone algo distinto estar aquí, incluso cuando no es cómodo, porque en esa presencia hay una plenitud que no depende de que todo esté bien. Cuando aceptas que la felicidad no es un destino, sino una forma de caminar, dejas de correr. Y al dejar de correr, empiezas a sentir. Y al sentir, empiezas a vivir de otra manera. Esta comprensión no llega como una euforia, llega como una calma discreta, una sensación de no estar en guerra con la vida, de no necesitar que sea distinta para poder habitarla. Y desde ahí, curiosamente, muchas cosas se ordenan, no porque las controles, sino porque ya no estás empujándolas con ansiedad. La vida sigue siendo incierta, pero tú ya no estás persiguiéndola, estás caminando con ella. Cuando el budismo habla del origen del sufrimiento, no lo hace con dureza ni con acusación, no señala culpables, no dice que desear sea un error, dice algo mucho más preciso y, por eso mismo, más liberador. El sufrimiento nace del apego, no del deseo en sí, sino de la necesidad de que las cosas sean de una manera concreta para poder estar en paz. Desear es natural. Deseamos compañía, seguridad, reconocimiento, sentido. El problema aparece cuando confundimos el deseo con una condición. Cuando creemos que sin eso no podremos estar bien, ahí el deseo se convierte en apego. Y el apego aprieta, exige,
no acepta el cambio. El apego nos hace rígidos en un mundo que es móvil. Queremos que una relación no cambie, que una emoción dure, que una etapa se mantenga. Y cuando la realidad se mueve porque siempre se mueve, sentimos que algo nos fue quitado, pero muchas veces no fue quitado, simplemente se transformó. El budismo observa este proceso con mucha claridad. Nos muestra que el apego no solo nos hace sufrir cuando perdemos algo, sino también mientras lo tenemos, porque vivimos con miedo a perderlo. En lugar de disfrutar, vigilamos. En lugar de estar presentes, anticipamos. Hay personas que aman con el corazón tenso, no por falta de amor, sino por exceso de miedo. Aman queriendo asegurar, retener, controlar. Y sin darse cuenta, ese apego termina asfixiando lo mismo que intenta proteger. El apego no se limita a las personas. Nos apegamos a ideas, a roles, a imágenes de nosotros mismos, a quién creemos que deberíamos ser, a cómo creemos que debería haber sido nuestra vida. Y cuando la realidad no coincide con esa imagen, aparece la frustración. El budismo no propone arrancar el apego de raíz, como si fuera un defecto moral. Propone observarlo, ver cómo se manifiesta en el cuerpo, en los pensamientos, en las reacciones. Porque cuando lo vemos con claridad, empieza a aflojarse por sí solo. Apegarse es confundir lo transitorio con lo permanente. Es pedirle a algo cambiante que nos dé una seguridad que no puede ofrecer. Y cuando comprendemos esto, no desde la teoría, sino desde la experiencia, algo se ordena por dentro. Desapegarse no es volverse indiferente, es volverse libre. Significa poder amar sin poseer, cuidar sin aferrarse, disfrutar sin exigir que dure. Es una forma de relación más suave, más honesta con la realidad. El budismo utiliza muchas imágenes para explicar esto. Una de ellas es la de sostener arena en la mano. Si cierras el puño con fuerza, la arena se escapa entre los dedos. Si abres la mano, permanece. El apego aprieta, el desapego confía. Cuando dejamos de exigirle a la vida que nos garantice estabilidad, descubrimos algo importante: la estabilidad no viene de fuera, viene de la capacidad de adaptarnos, de no rompernos cada vez que algo cambia. El sufrimiento, entonces, no es una condena, es una señal de que estamos pidiendo permanencia donde no la hay. Y esa señal no nos acusa, nos informa, nos invita a mirar de otra manera. A veces, soltar el apego duele, porque implica despedirse de una ilusión, de la idea de que algo nos iba a salvar. Pero cuando esa ilusión cae, no quedamos vacíos, quedamos más cerca de la realidad. Y la realidad, aunque imperfecta, es habitable. El budismo no promete una vida sin pérdidas, promete una forma distinta de atravesarlas. Una forma que no nos encierre en la amargura ni en la resistencia constante. Una forma que nos permita sentir sin rompernos. Cuando empezamos a comprender el apego, dejamos de pelear con nosotros mismos por desear. Simplemente aprendemos a no aferrarnos, a no construir nuestra identidad alrededor de aquello que puede cambiar. Y desde ahí, algo profundo se aligera. No porque tengamos menos cosas, sino porque ya no vivimos colgados de ellas. La vida sigue fluyendo, las experiencias llegan y se van, pero nosotros ya no estamos intentando detenerlas. Esa es una de las libertades más silenciosas que propone el budismo. No una libertad espectacular, sino una que se siente en el pecho, en la forma de respirar, en la manera de estar. Cuando el apego se afloja, la vida no se empobrece, se vuelve más amplia, más respirable, más real.
Hay un peso que muchas personas cargan durante años sin darse cuenta de cuánto las inclina hacia el suelo. No siempre es visible, no siempre se nombra. Es el peso de aquello que no se soltó, de lo que quedó suspendido en el tiempo, de lo que terminó, pero sigue viviendo dentro como si no hubiera terminado. El budismo observa este peso con una ternura particular. No pregunta por qué no soltaste antes, pregunta cuánto tiempo llevas sosteniéndolo, porque sabe que nadie se aferra por gusto. Nos aferramos porque algo nos dolió, porque algo fue importante, porque no supimos cómo despedirnos. A veces es una pérdida clara, una persona que se fue, una relación que terminó, una vida que ya no existe. Otras veces es más sutil una versión de ti mismo que ya no eres, una oportunidad que no llegó, una palabra que nunca se dijo. Y aunque el tiempo pase, algo dentro sigue mirando hacia atrás. El sufrimiento no viene solo de lo que ocurrió, sino de seguir reviviéndolo sin descanso, de cargarlo como si aún hubiera algo que arreglar, como si, sosteniéndolo lo suficiente, el pasado fuera a cambiar. Pero el pasado no responde a la fuerza, no se modifica con la insistencia, solo se repite en la mente. El budismo no te dice que olvides, te dice que reconozcas, que veas con claridad que estás cargando, porque solo aquello que se reconoce puede soltarse. Lo que se niega, se enquista. Soltar no es borrar la memoria, es soltar la identificación, es dejar de vivir desde esa herida, es permitir que el recuerdo esté sin que dirija tu presente. Hay una gran diferencia entre recordar y vivir atrapado en lo recordado. Muchas personas creen que si sueltan, traicionan lo vivido, que si dejan ir el dolor, minimizan lo que pasó. Pero soltar no quita importancia, quita peso. Y a veces eso es lo más respetuoso que podemos hacer con nuestra historia. Hay heridas que no cerraron porque nunca se les dio espacio, porque se taparon con prisa, con ruido, con obligaciones. El budismo invita a sentarse con esas heridas, no para recrearlas, sino para escucharlas, para entender qué piden. Muchas veces no piden castigo ni culpa, piden descanso. El apego al dolor puede convertirse en una identidad. Esto me pasó, yo soy esto que sufrí, y aunque el dolor fue real, vivir desde él nos encierra. Nos impide ver lo que también somos, lo que seguimos siendo a pesar de todo. Soltar lo que pesa no ocurre de golpe, es un proceso lento. A veces soltamos un poco y al día siguiente volvemos a agarrar. Y eso no es un fracaso, es parte del camino. Cada vez que vemos con más claridad lo que duele, algo se afloja. El budismo compara este proceso con soltar una cuerda que llevamos tensa durante mucho tiempo. Al principio, cuando aflojamos, duele, porque el cuerpo estaba acostumbrado a tal tensión. Pero con el tiempo, aparece el alivio. No porque la cuerda desaparezca, sino porque ya no la sostenemos con tanta fuerza. Hay personas que cargan culpas antiguas, decisiones tomadas con la conciencia de ese momento, errores, omisiones, y se castigan una y otra vez por no haber sabido más, por no haber hecho mejor. El budismo observa esto con compasión y recuerda algo simple: nadie actúa desde lo que aún no sabe. Soltar la culpa no significa negar la responsabilidad. Significa dejar de usar el pasado como arma contra ti mismo. Aprender de lo ocurrido sin vivir encadenado a ello. El aprendizaje libera, el castigo perpetúa. Cuando soltamos lo que pesa, no quedamos vacíos. Quedamos más disponibles, más presentes, más abiertos. El espacio que antes ocupaba el dolor empieza a llenarse de vida, no de euforia, sino de presencia.
El peso que soltamos no siempre es externo. A veces es una expectativa, una comparación constante, una voz interna que no se cansa de exigir. Soltar también es dejar de vivir bajo ese mandato invisible. El budismo no apresura este proceso. Sabe que cada persona suelta cuando puede, cuando algo dentro está listo. Y ese respeto por el ritmo propio es parte de la sanación. Cuando el peso empieza a disminuir, la vida se siente distinta. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estamos caminando doblados. Respiramos mejor, miramos más lejos, sí. Y aunque el pasado siga ahí, ya no nos empuja desde atrás. Soltar no borra la historia, la integra, la coloca en su lugar. Y desde ahí, algo se reordena por dentro. Una ligereza tranquila, una sensación de poder seguir sin arrastrar. Y en ese gesto, silencioso y profundo, empezamos a caminar de nuevo, no hacia atrás, no huyendo, sino hacia adelante, con menos peso y más verdad. Hay heridas que no sangran, pero duelen durante años. No están en el cuerpo, sino en la memoria. Palabras que quedaron suspendidas, gestos que no llegaron, decisiones que no entendimos y, sin darnos cuenta, empezamos a cargar con ellas como si fueran parte inseparable de quienes somos. Aquí es donde el budismo habla del perdón, no como un acto moral, sino como un acto de liberación interior. El perdón, en esta mirada, no es justificar lo que dolió, no es decir que estuvo bien, no es reconciliarse necesariamente con quien causó la herida. El perdón es algo mucho más íntimo y silencioso, es dejar de seguir sufriendo por lo que ya ocurrió. Es soltar la necesidad de que el pasado sea distinto para poder vivir en paz. Muchas personas se resisten al perdón porque creen que hacerlo es perder algo. Perder dignidad, perder razón, perder memoria. Pero lo que en realidad se pierde es la carga. Y lo que se gana es espacio. El perdón no borra la experiencia, pero la despoja del veneno que la mantiene viva en el presente. El budismo observa el resentimiento como una forma de apego, un apego al dolor, a la historia, a la identidad herida. No porque queramos sufrir, sino porque el dolor, cuando no se suelta, se convierte en una referencia. Algo conocido, algo que nos da una sensación de control sobre lo que pasó. Pero vivir desde el resentimiento es como sostener una brasa esperando que queme a otro. El fuego sigue en tu mano. El otro, muchas veces, ya no está. O sigue su camino sin saber el peso que llevas. El perdón, entonces, no es para el otro, es para ti. Hay heridas que vienen de fuera y hay otras que vienen de nosotros mismos. Errores, decisiones tomadas desde el miedo o la ignorancia, palabras dichas o no dichas. Y a veces somos más duros con nosotros que con cualquiera. Nos condenamos durante años por no haber sabido más, por no haber hecho mejor. El budismo recuerda algo esencial: nadie actúa desde la claridad que aún no tiene. Actuamos desde lo que sabemos en ese momento, desde el nivel de conciencia disponible. Mirar el pasado con los ojos del presente es una forma de violencia interna. El perdón a uno mismo empieza cuando dejamos de exigirnos haber sido alguien que todavía no éramos. Perdonar no es un evento repentino, es un proceso. A veces perdonamos con la mente, pero el cuerpo tarda. A veces soltamos una parte, pero otra se resiste. Y eso no es un fracaso, es humano. El budismo no apura este proceso, lo acompaña. El perdón profundo no nace de la obligación, sino de la comprensión. Comprender que aferrarse al rencor no nos protege. Comprender que revivir una y otra vez lo que dolió no nos devuelve nada.
Comprender que seguir cargando la herida no honra lo vivido, solo prolonga el sufrimiento. Cuando el perdón empieza a asomarse, no siempre viene como alivio inmediato. A veces viene como cansancio. El cansancio de sostener la tensión. El cansancio de repetir la misma historia por dentro. Y en ese cansancio aparece una pregunta silenciosa. ¿Quiero seguir cargando esto? El budismo propone una respuesta suave. Puedes soltar, incluso si aún duele. Puedes dejar de alimentar el resentimiento sin negar lo que pasó. Puedes elegir no seguir atado a esa escena una y otra vez. Eso ya es perdón. Perdonar no significa volver al mismo lugar. No implica exponerte de nuevo. No exige confianza inmediata. El perdón no es un contrato externo. Es una decisión interna de no seguir en guerra. Cuando el perdón se asienta, algo se relaja profundamente. No porque todo esté resuelto, sino porque el corazón deja de estar en guardia. La energía que antes estaba atrapada en el pasado vuelve al presente, y el presente, incluso con sus imperfecciones, se vuelve más habitable. El budismo entiende el perdón como una forma de compasión por el otro. Sí, pero sobre todo por ti, por el peso que has cargado, por el dolor que has sostenido en silencio, por el tiempo que has vivido atado a algo que ya no está ocurriendo. No todos los perdones se nombran. Algunos simplemente se sienten, como una suavidad nueva, como una respiración más amplia, como un pensamiento que ya no duele igual. Esos pequeños cambios son señales de que algo se está liberando. Perdonar no cambia el pasado, cambia tu relación con él. Y esa relación define cómo caminas ahora. Cuando el pasado deja de gobernar, el presente recupera su espacio. Y en ese espacio, sin ruido ni promesas, aparece una libertad tranquila. No la libertad de olvidar, sino la libertad de seguir sin arrastrar. Hay un cansancio que no se cura durmiendo. Un cansancio que viene de vivir siempre con prisa, con la mente adelantada, con la sensación de que nunca es suficiente. Vivimos en un mundo que glorifica la urgencia, la productividad, el movimiento constante. Parar se ve como una pérdida, descansar como un lujo, pero el budismo observa esta forma de vivir y señala algo esencial sin pausa. No hay claridad. Vivir sin prisa no significa hacer menos cosas, sino estar realmente en lo que haces. La prisa fragmenta, nos arranca del momento, hace que el cuerpo esté aquí, pero la mente en otro lugar. Y cuando vivimos así, la vida se vuelve superficial, no porque carezca de profundidad, sino porque no estamos presentes para tocarla. El budismo entiende la calma no como ausencia de acción, sino como presencia plena. Solo cuando bajamos el ritmo podemos ver con nitidez. Solo cuando nos detenemos aparece lo que estaba oculto bajo el ruido. La prisa nos hace ciegos. Pasamos por la vida como si estuviéramos de paso, como turistas que no miran por la ventana. ¿Cuántas cosas importantes se pierden en esa carrera? El sonido del viento, la textura del silencio, la mirada de alguien que quiere ser visto. La prisa nos roba lo sutil, y lo sutil, aunque no grite, sostiene. El descanso, en la mirada budista, no es una recompensa, es parte del camino. No solo el descanso del cuerpo, sino el de la mente. Apagar por un momento la exigencia interna, la voz que empuja, la idea de que siempre hay que estar mejorando. Sentarse en silencio no es hacer nada, es hacer espacio. Espacio para sentir, para escuchar, para dejar que los pensamientos pasen sin perseguirlos. Ese tipo de pausa no es evasión, es transformación.
Porque en el silencio muchas veces aparecen comprensiones que no llegan cuando estamos ocupados. La prisa también afecta cómo nos relacionamos. Escuchamos para responder, no para comprender. Comemos sin saborear. Caminamos sin sentir el cuerpo. Y poco a poco nos desconectamos de la experiencia directa de vivir. El budismo invita a volver a lo simple, a hacer una cosa a la vez, a estar donde estamos. Vivir sin prisa es un acto de valentía en un mundo acelerado. Es decir, no a la urgencia innecesaria. Es permitirte ir más lento sin sentir culpa. Es confiar en que no todo se pierde por no correr. Muchas personas temen parar porque creen que, si lo hacen, todo se vendrá abajo. Pero a veces es al revés. Es cuando paramos que vemos qué merece seguir y qué puede soltarse. La pausa revela lo esencial. El budismo nos recuerda que el presente es el único lugar donde la vida ocurre. El futuro se construye con la calidad de atención que ponemos ahora. Si vivimos siempre acelerados, el futuro será una repetición de esa misma atención. Descansar no es huir de la responsabilidad, es cuidarse para poder responder mejor. Un corazón agotado no ve con claridad. Una mente saturada no decide con sabiduría. Cuando empezamos a vivir con más lentitud, algo se reordena. Las conversaciones se vuelven más profundas. El silencio deja de incomodar. Aparece una sensación de hogar en el propio cuerpo. No se trata de abandonar los planes, sino de no vivir atrapados en ellos. Hay personas que logran mucho, pero nunca están presentes. Y hay otras que hacen menos, pero lo hacen con todo el corazón. Y esa presencia tiene un valor que no se puede medir. El budismo valora profundamente este ritmo consciente, no como una técnica, sino como una forma de respeto hacia la vida, hacia tu vida. Porque cuando te das permiso para ir más despacio, empiezas a escuchar lo que realmente importas. Si estás cansado, si sientes que todo es urgente y nada te llena, tal vez no necesitas hacer más. Tal vez necesitas detenerte, respirar, sentir el suelo bajo los pies, recordar que no estás llegando tarde a tu propia vida. En la pausa, la vida vuelve a hablar. Y cuando la escuchas, no te empuja, te guía. A medida que aprendemos a soltar, a no forzar, a vivir con más pausa, surge una pregunta profunda, casi inevitable. ¿Cómo actuar entonces? ¿Cómo movernos en la vida sin caer en la pasividad, pero sin volver a la lucha constante? El budismo responde a esta pregunta con una enseñanza antigua y delicada, el camino del medio. No irse a los extremos, no empujar ni huir, actuar desde la calma. Este equilibrio no es una fórmula fija, no hay reglas exactas. Es una escucha continua. Hay momentos en los que la vida pide acción clara, decisión, firmeza. Y hay otros en los que pide espera, silencio, aceptación. La sabiduría no está en hacer siempre lo mismo, sino en saber leer el momento. Muchas veces creemos que solo tenemos dos opciones: rendirnos o pelear. Pero el budismo muestra un tercer camino, un lugar interno desde el cual puedes actuar sin ansiedad, hacer lo que está en tus manos sin cargar con lo que no te corresponde. Dar un paso sin exigir que el camino se resuelva por completo. Actuar desde la paz no significa que todo salga bien, significa que, pase lo que pase, no te rompes por dentro, que no pierdes tu centro, que no te traicionas en el proceso. Cuando actuamos desde la desesperación, incluso si logramos el resultado, quedamos agotados. Cuando actuamos desde la calma, incluso el error se convierte en aprendizaje. El budismo habla de actuar sin apego al resultado. Esto no es indiferencia, es confianza.
Confianza en que el valor de tu acción no depende de cómo termine, sino de desde dónde nace. Puedes hacer lo correcto y aún así no obtener lo que esperabas. Y eso no invalida lo que hiciste. Esta forma de actuar libera mucha carga. Ya no necesitas controlar cada detalle. Ya no te juzgas constantemente por lo que no salió como querías. Haces lo que puedes, con honestidad, y sueltas el resto. No porque no importe, sino porque no está en tus manos. También hay días en los que la acción más sabia es no hacer nada. No por pereza, sino por sensibilidad. Días para cerrar, para observar, para sanar, para escuchar. En una cultura que confunde movimiento con progreso, saber detenerse es un acto de inteligencia profunda. El equilibrio del que habla el budismo no es rígido, es vivo, cambia contigo. Hay momentos en los que necesitarás empujar un poco más, y otros en los que empujar solo generará más resistencia. Aprender a distinguir esos momentos es parte del camino. Nadie lo hace perfecto. Todos nos equivocamos. Todos forzamos a veces. Pero cada vez que vuelves a ese centro, cada vez que recuerdas que puedes actuar sin ansiedad y aceptar sin rendirte, algo se integra dentro de ti. Cuando vives desde este equilibrio, las relaciones cambian. Dejas de exigir que el otro sea distinto para poder estar bien. Te comunicas con más honestidad. Escuchas sin tanta defensa. El trabajo también cambia. Tomas decisiones más claras. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás en guerra con lo que haces. El budismo no promete una vida sin conflicto. Promete una forma de atravesarlo con dignidad, con presencia, con respeto hacia ti mismo y hacia la vida. Actuar desde la paz no significa que no te importe nada. Significa que te importa de una manera más sana, sin ansiedad, sin apego, sin miedo constante a perder. Cuando este equilibrio empieza a asentarse, la vida se vuelve más simple. No porque tengas menos responsabilidades, sino porque ya no cargas con lo que no te corresponde. Haces tu parte y confías en el resto. Y en esa confianza aparece algo muy valioso: coherencia. La sensación de que tu forma de vivir ya no está dividida entre lo que sientes y lo que haces. Que hay una continuidad tranquila entre tu mundo interior y tus acciones. Ese es el camino del medio. No un punto exacto, sino una danza, un ajuste constante, una práctica diaria. Y cada vez que eliges actuar desde la calma, aunque sea en algo pequeño, estás caminando en él. Después de todo este recorrido, no queda una instrucción precisa ni una fórmula que aplicar. Queda algo más sencillo y, a la vez, más profundo: una comprensión silenciosa. La comprensión de que la vida no estaba en contra de ti, de que el cansancio no era un fallo, sino una señal, de que el sufrimiento no era un castigo, sino una invitación a mirar de otra manera. ¿Has visto cómo forzar agota? Cómo el miedo se esconde detrás del control. Cómo todo cambia, incluso aquello que más amamos. Has visto que soltar no es rendirse, que el apego aprieta, que el perdón libera, que la prisa nos desconecta y que existe un punto de equilibrio donde se puede actuar sin romperse por dentro. No como ideas abstractas, sino como experiencias humanas que probablemente reconoces en tu propia historia. El budismo no te pide que seas distinto de lo que eres. No te exige perfección ni serenidad constante. Solo te invita a dejar de pelear con la realidad, a dejar de exigirte más de lo que puedes dar, a dejar de cargar lo que ya no te corresponde. Y en ese gesto humilde, casi invisible, algo se ordena. Quizá no desaparezcan los problemas. Quizá el dolor vuelva a aparecer. Quizá la incertidumbre siga ahí.
Pero ahora sabes algo que antes no estaba claro: no necesitas controlar la vida para vivirla. No necesitas tener todas las respuestas para estar en paz. No necesitas empujar para avanzar. Hay una fuerza más profunda que la lucha. Es la fuerza de la comprensión. La fuerza de aceptar lo que es sin perder tu dignidad. La fuerza de actuar cuando toca y soltar cuando es necesario. Esa fuerza no hace ruido, pero sostiene. Si algo de lo que escuchaste resonó en ti, no lo tomes como una tarea. Déjalo reposar. Permite que te acompañe en lo cotidiano, en cómo respiras, en cómo escuchas, en cómo decides. A veces el cambio más grande no se nota desde fuera, pero transforma por completo la manera de estar en el mundo. Que puedas caminar con menos peso, que puedas soltar sin miedo, que puedas confiar un poco más en la vida y en ti. No porque todo vaya a salir como esperas, sino porque ya no necesitas que salga así para sentirte en casa. Y si en algún momento vuelves a sentirte perdido, cansado o confundido, recuerda esto: no estás roto, estás aprendiendo. Y ese aprendizaje, lento y profundo, también es parte del camino. Que este silencio te acompañe, que esta comprensión te sostenga, que puedas vivir sin forzar, con atención, con calma, con verdad.